Dios bendiga a toda persona que me escucha. En la primera iglesia del Nazareno seguimos orando y adorando en casa. Desde esta tierra bendita de Villaflores, Chiapas, México, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy se llama Sumérgete en la Trinidad. La bendita Trinidad ha determinado salvarnos. Hoy recordamos a Dios Trino, el Dios que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le damos toda la gloria y la honra, porque ha querido salvarnos. La Trinidad no solo se puso de acuerdo para crearnos, sino también para darnos salvación y vida eterna. La bendita Trinidad ha hecho y sigue haciendo todo lo necesario para que no seamos condenados, sino que estemos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la eternidad. El apóstol Pedro nos dice claramente la participación activa de la Trinidad, trabajando como un gran equipo para lograr nuestra salvación. El Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica, el Hijo nos redime con su muerte en la cruz. Dice primera de Pedro 1:2, elegidos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Hasta el último momento, la Trinidad seguirá actuando en favor nuestro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que Jesucristo no ha regresado, porque Dios quiere que nadie vaya a la condenación. Dice 1 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Transformación es santificación. Los seres humanos somos difíciles de cambiar. Como Dios nos creó con voluntad propia y el pecado ha contaminado nuestra alma, tenemos dos grandes problemas. Pensamos que no necesitamos de Dios y consideramos que estamos bien. No hay poder humano que haga los cambios profundos que la Trinidad hace en las personas desde el día de Pentecostés. Nuestro poder humano tiene un límite. Y cuando hemos llegado a nuestro límite, entonces entra el poder de Dios para hacer lo que para nosotros es imposible. Transformación es santificación, porque la santificación es el proceso mediante el cual la bendita Trinidad nos va transformando para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo en amor, en obediencia, en compasión, en servicio, en perdonar, en perseverar. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso mismo el apóstol Pablo siempre estaba orando por los creyentes y enseñándoles cómo crecer hacia la madurez, para ser semejantes a Jesucristo. Y describe el proceso como sufrir dolores de parto. Dice Gálatas 4:19, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es exactamente lo que la bendita Trinidad quiere, que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que nos vayamos pareciendo más y más al Hijo de Dios, que seamos santificados. Ese es el proceso de santificación por el que pasa todo cristiano a lo largo de su vida. Así que no se trata de creer y seguir viviendo igual que antes. Más bien se trata de creer y desarrollar una fe obediente a la palabra de Dios, porque mediante la obediencia demostramos que amamos a Jesucristo. Por eso el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es muerta, porque la fe verdadera va acompañada de acciones, como amar al prójimo, ayudar al necesitado, perdonar a quien te ha herido, dominar la lengua y todo lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué hacer para crecer y madurar? La respuesta es: sumérgete en la bendita Trinidad. La Trinidad tiene un plan para nuestra salvación. Este plan lo expresa el apóstol Pablo en esta fórmula trinitaria
de 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sumérgete en la Trinidad, como dice Dallas Willard. Sumérgete en el amor del Padre. Sumérgete en la gracia del Hijo. Sumérgete en la comunión con el Espíritu Santo. Cualquiera que sea tu condición, tu necesidad o tu problema, la solución es sumérgete en la Trinidad. Ahí está la respuesta para todo. Veamos algunos ejemplos de cómo la bendita Trinidad nos quiere transformar para que Cristo sea formado en nosotros y tengamos vida eterna en Él. La bendita Trinidad nos transforma del egoísmo a la generosidad, de la religiosidad al temor de Dios y de la incredulidad a la fe. Veamos cómo la bendita Trinidad nos transforma del egoísmo a la generosidad. Dios Padre, la primera persona de la bendita Trinidad, no fue egoísta. El egoísmo penetra en todos los niveles y áreas de nuestra vida. Destruye los matrimonios cuando el hombre y la mujer siempre quieren ganar y tener la razón. ¿Últimamente has estado discutiendo con tu cónyuge, tratando de ganar o tener la razón? Es una señal del egoísmo que impregna todo lo que hacemos. El egoísmo hace que cuando somos jóvenes pensamos solo en nuestros deseos e ignoramos los consejos de los padres, de los tíos, de los abuelos, que quieren evitarnos sufrimientos innecesarios. El egoísmo hace que menospreciemos a quienes padecen necesidad, llamándolos mediocres. También hace que cuando prosperamos, nos olvidemos que nosotros también fuimos pobres. Nos olvidamos que alguien nos ayudó a salir adelante. Se nos olvida que es por regalo de Dios que hemos sido bendecidos y prosperados. No hay nada de malo en la prosperidad, pero no debemos perder piso y endurecer nuestro corazón. Dice Deuteronomio 8, 11 al 18, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Nunca debemos permitir que el orgullo y la soberbia contaminen nuestro corazón, olvidando quién nos ha bendecido y para qué nos ha bendecido. Dice el versículo 14 en adelante, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Más bien acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El egoísmo hace que no ayudemos al necesitado, pero el Padre nos puso el ejemplo dando lo más grande, a su propio Hijo, para nuestra salvación. Dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando la Trinidad transforma nuestro corazón, manifestamos su amor en generosidad hacia los demás. Siempre hay personas en necesidad a nuestro alrededor, y el Evangelio nos enseña que debemos compartir con ellos lo que Dios nos ha dado. Los primeros cristianos fueron obedientes a Dios y no cerraron su corazón a los que estaban padeciendo carencias materiales. Más bien, compartían de lo que Dios les había dado. Dice Hechos 4, 32 al 37, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno de acuerdo a su necesidad. Ellos hicieron a un lado el egoísmo y fueron generosos con los más vulnerables. En un mundo materialista como el nuestro, la compasión y la generosidad cristianas brillan en medio de las tinieblas.
Dios nos enseña la importancia de ayudar al necesitado, sobre todo en estos tiempos, donde muchas personas han perdido su trabajo, donde muchas personas han perdido su empleo, su fuente de ingresos. Dice el Salmo 44:11, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a su hacedor. En este tiempo de cuarentena y de pandemia, damos gracias a Dios por quienes están compartiendo lo que Dios les da. Damos gracias a Dios por quienes están abriendo su corazón y sus manos para ayudar al prójimo. Sumérgete en la Trinidad. Sumérgete en el amor del Padre. Sumérgete en la gracia del Hijo. Sumérgete en la comunión del Espíritu Santo. El segundo asunto es, la bendita Trinidad nos transforma de la incredulidad a la fe. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es rechazado cuando vivimos en incredulidad. Antes del Pentecostés, nadie buscaba a los cristianos para pedir ayuda. Los creyentes estaban en cuarentena, encerrados, sin poder, sin visión, sin dirección. La gente no tenía fe en Jesucristo. Nadie llevaba a los enfermos para que los creyentes oraran por ellos. Así es la incredulidad. Hace que nos movamos solamente en el plano humano. La incredulidad hace que rechacemos a Jesucristo y no busquemos la iglesia. La incredulidad nos secuestra y nos aleja de la fe. La incredulidad nos roba la salvación y muchas otras bendiciones. Pero la fe en Jesucristo es la llave para ver el poder de Dios. Después del Pentecostés, las cosas cambiaron. Cuando un hombre lisiado pidió ayuda a los apóstoles, las palabras del apóstol Pedro revelan que la clave es tener fe en Jesucristo. Dice Hechos 3:6, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles no tenían poder para sanar a nadie. Ese hombre no fue sanado por Pedro, sino por Jesucristo, que está vivo a la diestra del Padre. Por eso el apóstol le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es Jesucristo el que lo sanó. Pero las cosas cambiaron. Ahora las personas tenían fe en Jesucristo y por eso abandonaron la incredulidad y ocurrían muchos milagros. Dice Hechos 5:12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. La incredulidad de la gente comenzó a menguar y la fe en el Hijo de Dios comenzó a crecer. La fe nos mueve a buscar a Dios y a la iglesia de Dios. La verdadera fe nos lleva a creer en Jesucristo y a aceptarlo como Señor de nuestra vida. Dice Hechos 5:14, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. La verdadera fe nos mueve a buscar la intervención de Dios en nuestros problemas, aunque parezcan imposibles. Dice Hechos capítulo 5, 15 al 16, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Gracias a la fe en Jesucristo, muchas personas fueron bendecidas porque salieron de la incredulidad, se acercaron a Dios y fueron recompensados. Dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que además recompensa a quienes lo buscan. Muchos fueron bendecidos por acercarse a Dios con fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos abre las puertas del reino de Dios para salvación y para recibir respuesta a nuestros problemas. Sumérgete en la Trinidad, sumérgete en el amor del Padre, sumérgete en la gracia del Hijo, sumérgete en la comunión con el Espíritu Santo. La bendita Trinidad nos transforma
de la religiosidad al temor de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, nos saca de la religiosidad mediante el nuevo nacimiento. El ser religioso y ser cristiano son polos opuestos. El caso de Ananías y Zafira es un claro ejemplo de que ser religioso no es el camino para un hijo de Dios. La presencia del Espíritu Santo en tu vida te aleja de la religiosidad y te lleva al verdadero temor de Dios. Si quieres la vida eterna, abandona el camino de la religiosidad y conviértete en un verdadero discípulo de Jesucristo. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, pero Ananías y Zafira no. Veamos lo que hizo Bernabé movido por el Espíritu de Dios. Dice Hechos 4:36 y 37, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Eso hizo Bernabé, porque Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Y ahora veamos lo que hacen las personas religiosas. Actúan como si fueran discípulos de Jesucristo, pero en el fondo de su corazón no lo son, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. En lugar de obedecer al Espíritu Santo, Ananías y Zafira ofendieron al Espíritu de Dios. Dice el libro de los Hechos, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad de su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, Pedro le reclamó y le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno en tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los sepultureros, los que sepultaron a tu esposo, acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Cuando eres religioso, pareces cristiano. Haces cosas que hacen los cristianos, pero en realidad no eres de Jesucristo. El Espíritu de Dios no está en tu corazón. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre muy religioso. Juan 3:3 dice, de veras te aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía la mejor religión de su tiempo, el judaísmo, pero no había nacido de nuevo mediante el poder del Espíritu Santo. Y solo mediante el nuevo nacimiento podemos entrar a la vida eterna que nos ofrece el reino de Dios. El temor de Dios es un profundo respeto al Señor que brota de un corazón que ha nacido de nuevo. Ananías y Zafira no tenían temor de Dios. Ellos solamente querían quedar bien con las personas. El impacto de la muerte de Ananías y Zafira causó que las personas tomaran conciencia del temor de Dios. Dice Hechos 5:11, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. La religiosidad hace que te portes bien cuando los demás te están viendo. El temor de Dios hace que te portes bien aunque nadie te está viendo, porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya crees en Jesucristo? ¿Ya abandonaste la vida mundana para vivir la vida cristiana?
¿El Espíritu Santo está en tu vida? La bendita Trinidad sigue trabajando para que abandonemos la religiosidad y seamos verdaderos hijos de Dios. Dios quiere transformarnos para que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Este proceso no es fácil. Por eso no es obra humana, sino obra divina. Pero debemos poner nuestra parte para que Dios haga lo demás. Sumérgete en la Trinidad. Sumérgete en el amor del Padre. Sumérgete en la gracia del Hijo. Sumérgete en la comunión del Espíritu Santo. La bendita Trinidad ha determinado salvarnos y ha hecho todo para que tengamos vida eterna. No te quedes fuera del reino de Dios. Hoy puedes nacer de nuevo si crees en Jesucristo con verdadero arrepentimiento. Todos podemos ser salvos. Y si ya estás dentro del reino de Dios, busca el crecimiento y desarrollo mediante la transformación de tu mentalidad, que Jesucristo sea formado en ti. Porque la bendita Trinidad ha determinado salvarnos y transformarnos para que Cristo sea formado en nosotros y para que tengamos vida eterna. Bendita sea la Trinidad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.